Bueno, vamos a iniciar. Son las 10 de la mañana justamente, las 11 por allá en Chile, en Bolivia, las 12 en Argentina, en Brasil, en Uruguay, eh, las 9 por ahí en algunos lados. Tenemos un desorden de horarios en este momento. Pero bueno, bienvenidos. Esta es una más de las conversaciones que tenemos. A partir del día de hoy tenemos el gusto de tener la nueva serie de conferencias, más bien de no conferencias, de conversaciones con expertos de la industria que le estamos llamando el CMC Talks. Vamos a conversar. No se trata de un webinar, no se trata de un curso, no se trata de nada, sino simplemente de buscar cómo, mediante una charla con un experto, podemos entender la parte práctica, podemos llevarnos algo de valor que no esté específicamente desarrollado como un contenido instruccional, sino algo con lo que podamos nosotros aprender y llevar a cabo nuestra tarea del día a día de una mejor manera. Hoy invitamos al doctor Carlos Parra, gerente de Ingecom, para que nos hable de un tema que yo creo que todo el mundo estamos inmersos todos los días. Sabemos desde hace mucho tiempo que ese dicho, lo que no se mide no se controla. Y a veces no sabemos cómo medir. A veces creemos que estamos midiendo y no estamos midiendo. Hay muchos mitos alrededor de lo que son los indicadores de mantenimiento. Hay muchos mitos y muchos errores alrededor de la comparación, el benchmark. Y bueno, qué mejor que don Carlos Parra, que tiene buena experiencia en este tema. Le voy a pedir a Carlos que nos haga favor de presentarse. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, muy interesante también esta propuesta de este tipo de espacios, también para romper un poco el modelo tradicional. Ahora decimos tradicional en medio de la contingencia o de la pandemia, porque por supuesto ya es muy común todo el tema. Más bien esto presenta una oportunidad más de discusión abierta, una especie de debate sobre la temática de indicadores que, como tú comentas, genera muchas pasiones, genera muchas discusiones. Hay mucha también falta de conocimiento, muchos paradigmas. Y bueno, pues aquí tratando de aportar un poco, tanto tomando como referencia la experiencia que hemos tenido a nivel industrial, bueno, y también la experiencia académica y a nivel de investigación, que tenemos la oportunidad justamente de tener esa opción de estar en los dos terrenos, tanto en el terreno de la industria del día a día y también en el terreno de la academia y de la investigación. Tenemos aquí un resumen muy, muy pequeño, la verdad, de lo que es la experiencia profesional de Carlos Parra. Como gerente de Ingecom, representante de IGEMAN en Latinoamérica, investigador invitado en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla. Y yo creo que la parte más importante, una persona con amplia experiencia en la industria, con una visión muy estratégica de lo que es la gestión del mantenimiento y la confiabilidad, alineada con el concepto de la gestión de activos. Hemos tenido durante varios años el gusto de tenerlo como conferencista internacional en los congresos de confiabilidad y mantenimiento de Latinoamérica. Muchas gracias, Carlos, por aceptar. Me presento rápidamente. Prácticamente lo único que voy a tener aquí de presentación mía. Yo soy un especialista en lubricación con más de 30 años involucrado en el tema de implementación de estrategias de lubricación y análisis de lubricante, prácticamente en todo tipo de industria. Soy director de Noria Latinoamérica, director del Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad de Latinoamérica, presidente del Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento y de la Asociación Mexicana de Profesionales en Gestión de Activos, autor, conferencista, voluntario, en muchas otras áreas, un inquieto en la parte de la innovación. Y bueno, hasta aquí dejamos mi participación como resumen de mi experiencia profesional. Yo quiero entrar directamente al tema, Carlos. Tenemos, Perfecto. aparte de la presentación, tenemos 3 láminas solamente para fijar un poco el concepto, pero indicadores de confiabilidad y mantenimiento. ¿Cómo medimos nuestro desempeño? ¿Qué tenemos que medir y por qué lo tenemos que medir? Bueno, una pregunta
bastante amplia y claro, para abordar o para tratar de explicar la temática de qué es lo que se debe medir, lo que se tiene que medir en el área de mantenimiento, pues primero uno de los procesos más importantes es entender que eh, primero que no hay un grupo o un número único de indicadores maravillosos que nos van a ayudar a solucionar todos los problemas de la gestión técnica y económica de mantenimiento. Es decir, tenemos que entender que hay una diversidad de indicadores que nos van a ayudar inicialmente, bueno, a controlar, por supuesto, los procesos claves que se manejan en el área de mantenimiento y lo más importante, que se interpreten y se tomen decisiones desde el punto de vista práctico con los indicadores que justamente seleccionemos dentro del área de mantenimiento, porque uno de los aspectos también que hay que tomar en cuenta es que muchas empresas a veces le dedican una cantidad de recursos muy grande a lo que es el diseñar, definir el indicador. Tienen, bueno, toda esa estructura, que normalmente es bastante compleja también para capturar la información con la que se pueda montar luego el indicador. Y después que has hecho todo este esfuerzo, después que tienes teóricamente ya toda la información y administras esa información y analizas ese indicador, entonces no lo utilizas para tomar decisiones. Entonces prácticamente todo lo que has hecho previamente se termina convirtiendo en un gasto, porque para llegar a ese indicador, ya sea un indicador técnico o económico, pues tuviste que generar una cantidad de recursos, hora hombre, dinero, para justamente poder crearlo dentro de tu proceso de gestión de mantenimiento. Entonces también eso es algo que es importante que tengan en cuenta, sobre todo en los procesos industriales, y para que todo ese esfuerzo tenga un valor agregado, bueno, se tiene que cerrar el círculo, y cerrar el círculo es no solo utilizar indicadores para mostrarlos en las reuniones gerenciales de fin de mes, que es lo que muchas veces ocurre. Bueno, muchas empresas pues terminan montando indicadores para justamente ir a esa reunión de fin de mes y simplemente mostrarlos. Y entonces es un proceso primero muy estático, porque muchas veces de ahí no salen ningún tipo de decisiones y mucho menos entonces no sale un conjunto de acciones a la hora de ayudar a mejorar los distintos procesos de mantenimiento. Tú estuviste involucrado en la revisión técnica de los indicadores europeos. Tú y el grupo de ingenieros y de doctores que trabajan contigo en Ingeman. Además de eso, bueno, se generó el estándar de indicadores de la Unión Europea, que es un estándar. Y tenemos además las mejores prácticas o las prácticas sugeridas de la SMRP de Estados Unidos. Okay. Cuando uno revisa los datos, tanto de los indicadores propuestos por la norma europea como los propuestos por la Sociedad de Profesionales en Mantenimiento y Confiabilidad en Estados Unidos, tú te encuentras que en uno hay 77 indicadores y en otro hay 71 indicadores. Y luego los dividen en diferentes áreas. SMRP lo divide en las cinco áreas del cuerpo de conocimiento, mientras que la UNE lo hace en indicadores técnicos, en indicadores económicos. O sea, ¿por qué tenemos tantos indicadores? ¿No será eso el inicio de un problema de confusión? Sí, bueno, en primer lugar, hasta ahora no hay hay referencias, organizaciones, algunos estándares, algunos simplemente son prácticas recomendadas, qué sé yo, por ejemplo, como el caso como comentaste, la CMRP, bueno, ellos generan una lista de posibles indicadores asociados a lo que ellos llaman sus pilares. Claro, eso no está asociado a ninguna norma ni nada, pero bueno, es supuestamente una buena práctica. Ahora, del lado europeo, pues allí sí se generó varios comités y dentro de esos comités, bueno, una de las áreas era analizar los indicadores. Y bueno, yo tomo como referencia ahora esa parte en la que nosotros logramos participar como asesores y sobre todo de la forma como se diseñó esa estructura. Es decir, no, yo considero particularmente que la forma como se diseñó
la estructura de los indicadores bajo el marco de referencia de la norma 1.1707, en Europa es muy interesante, pero ¿por qué? Porque fíjate, la primera discusión que se generó allí, y es uno de los errores que se comete, que muchas veces las organizaciones que quieren montar indicadores van de frente sobre los indicadores, ¿no? Que hay que montar el mean time to failure, que hay que definir el mean time to repair, que hay que definir las actividades planificadas contra las programadas, digamos. Se genera como una especie de tormenta de ideas un poco desordenada y resulta que no, ya va. La primera discusión, por ejemplo, que se generó en este comité técnico para el desarrollo de estos indicadores es, bueno, el deber ser. ¿El deber ser cuál es? El deber ser es, primero tienes que preguntarte cuáles son los procesos que se tienen que gestionar en el área de mantenimiento. Okay. Sí. Si nosotros no tenemos claro qué procesos técnicos, económicos, administrativos se tienen que administrar, pues yo no puedo ponerme, es como saltar la barda antes de justamente saber lo que se requiere. Entonces, bueno, ahí se generó esa primera discusión. Okay. Y dentro de ese marco de referencia, bueno, ahí se establecieron primero un macroproceso de gestión, que sobre todo en ese macroproceso de gestión entra un poco ya los aspectos estratégicos del mantenimiento. Es decir, ya ahí entran, por ejemplo, los indicadores de corte estratégico que tiene que manejar la dirección de mantenimiento. Ya, por ejemplo, ahí se hablan de indicadores de cómo se deben alinear los resultados estratégicos de mantenimiento, por ejemplo, con el resultado del negocio, un poco con la visión de la gestión de activos. Y por supuesto, ese tipo de indicadores, cuando nos ubicamos a ese nivel, pues por supuesto son indicadores, por ejemplo, esos no son los indicadores que va a utilizar el ejecutor de mantenimiento, el planificador, el programador. Ellos están en la línea base, no, estos son indicadores de corte gerencial, donde aquí lo que estamos siguiendo es el desempeño, por ejemplo, del resultado económico de la gestión de mantenimiento. Entonces, ahí arriba, por supuesto, van a ver un conjunto de indicadores estratégicos que se diseñan para ese proceso o para ese macro proceso. Ahora, después de ese macro proceso de gestión estratégica del mantenimiento, bueno, entonces ahora viene como en la parte intermedia, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer específicamente? ¿Qué procesos necesito yo administrar? Y bueno, una de las cosas muy interesantes de la propuesta de esta norma, la 1707, es justamente que no hay que complicar los procesos, digamos, para generar miles de indicadores. Es decir, en ese aspecto, esta propuesta es bastante simple. Fíjense, tú tienes que administrar básicamente 3 grandes subprocesos en el área de mantenimiento. Lo que tienes que hacer para prevenir, lo que tienes que hacer para corregir y lo que tienes que hacer, ellos le llamaron, para el proceso de mejora continua. Ese es como el punto general de los macroprocesos que se tienen que administrar en el área de mantenimiento. Prevenir, corregir y mejora continua serían los grupos. Claro, ahora, dentro de cada una de esas áreas, o de esos macroprocesos también, pues entonces ellos también generan lo que llaman unos subprocesos de soporte a la gestión de mantenimiento, que son como transversales, y eso en realidad no son solo para mantenimiento, eso en realidad serían para cualquier área, porque es como que esto que yo hago para definir indicadores de mantenimiento lo debería estar haciendo para el área de operaciones, para el área de procesos, para el área de seguridad y ambiente, para el área de calidad. Porque más o menos el mismo desorden que normalmente se genera en mantenimiento se termina generando en esas otras áreas. Bueno, muchas veces tú vas a ciertas organizaciones, te generan ese poco de indicadores de calidad que algunos sirven, otros no sirven, indicadores de procesos que algunos sirven, otros no sirven, indicadores de seguridad que algunos sirven, otros no sirven. Entonces, bueno, imagínense ustedes que ahora a nivel de toda la organización, ahora no hablo de mantenimiento, bueno, si no tenemos justamente definido esos subprocesos en cada una de las áreas. Entonces al final tenemos esa especie como de combinación de muchos indicadores que lamentablemente terminan generando mucha confusión. Luego, en un tercer subnivel, bueno, esta norma entonces habla justamente de los subprocesos de soporte a estos 3 grandes procesos que les comentaba. Prevenir, corregir y mejorar. Y entonces aparecen, por ejemplo, procesos transversales para el mantenimiento, como, bueno, aspectos que tienen que ver con la seguridad y ambiente, con por ejemplo, lo que es todo el proceso de manejo documental, el proceso ya propiamente del desarrollo de los presupuestos, todo lo que es la parte de los procesos ya específicos de emisión de órdenes, procesos de optimización, que bueno, ahí hablan como de 7, 8 subprocesos, que por supuesto algunos de esos van a tener indicadores comunes y otros van a tener indicadores particularizados. Pero
esto es como tener el roadmap, es decir, si nosotros entonces no tenemos ese roadmap, que el roadmap de la organización, ¿cuál debería ser? En el área de mantenimiento, bueno, ¿cuál es tu modelo de gestión de procesos que tienes que administrar en mantenimiento? Si tú no tienes definido cuáles son esos procesos que tienes que administrar en mantenimiento, entonces normalmente caes en ese juego del desorden, donde comienzas simplemente a montar indicadores a diestra y siniestra, y muchas veces esos indicadores están amarrados a el feeling que tiene el gerente de mantenimiento de ese momento. Entonces, dependiendo del perfil del gerente de mantenimiento, dependiendo de el conocimiento que tenga ese gerente de mantenimiento, entonces pues muchas veces lo que montamos son indicadores que están amarrados a la percepción de ese gerente. Entonces ese gerente, por ejemplo, está en ese proceso industrial por 3 años y cuando entonces finaliza su gestión, bueno, viene otro gerente, entonces muchas veces el nuevo gerente, pues entonces, ¿qué hace? Pues genera indicadores, en este caso, adicionales. Algunas veces se queda con algunos de los anteriores o algunas veces no les gustan esos indicadores y monta indicadores adicionales. Pero ahí volvemos a la discusión originaria. ¿Por qué esto ocurre? Bueno, porque muchas veces en estas organizaciones entonces no tenemos ese proceso de gestión, o perdón, ese modelo de gestión basado en procesos. Entonces dependemos justamente de la interpretación que cada gerente de forma personal le da a las necesidades de lo que él cree que se debe medir. Ahora, con esto no quiero decir que muchos de esos indicadores que proponen, por supuesto, muchos gerentes, por supuesto, algunos se pueden utilizar para tomar decisiones de optimización, pero lamentablemente otros pues simplemente están generando un relleno y ese relleno muchas veces no aporta ningún valor al negocio. Entonces, 77 indicadores o 71 indicadores para muchas personas no son suficientes y crean sus propios indicadores adicionales, ¿es lo que me estás diciendo? Bueno, ahí yo no hablo ni siquiera de los 77, porque es que esos son marcadores de referencia. Es como que yo me ponga... Hay que tener mucho cuidado cuando sale un número finito, porque eso es otro paradigma. ¿No? Que tienes que montar 100 indicadores, que tienes que montar 1000 indicadores, que tienes que montar 30 indicadores. No. Tienes que montar los indicadores que necesites para tomar decisiones. Momento ahí. Claro, fíjate, ya va. Antes de eso, por ejemplo, si tú montas 77 indicadores, por tomar el número de la referencia que estamos utilizando, y tú me demuestras que esos 77 indicadores tú los estás utilizando para tomar decisiones de mejora en la organización, bueno, esos indicadores están sirviendo. Pero si tú me montas 77 indicadores y entonces yo voy y te hago una auditoría y resulta que entonces te hago una pregunta tan sencilla como, bueno, por ejemplo, ¿con cuál de esos indicadores que tú tienes allí tú puedes hacer un cambio o una mejora por ejemplo, de una frecuencia de mantenimiento preventivo? Alargar o acortar un plan de mantenimiento. Y entonces de repente te responden, no, yo no tengo indicadores para eso, pero bueno, ¿y esos 77 indicadores que tienes allí para qué sirven? Ninguno de esos sirve para esta decisión, que se supone que es un proceso básico de optimización de mantenimiento. Bueno, ¿cómo voy yo a replantear las frecuencias de mantenimiento? Entonces ahí tú te comienzas a dar cuenta que tienes entonces esos 77 indicadores, pero hay algo que está haciendo un cortocircuito. Entonces también, insisto, la pregunta, claro, las normas están como referencia, pero es que yo no puedo irme directamente, no, que son 77 indicadores y son los que tengo que montar. No, porque la norma nunca te indica que tienes que montar 77 indicadores, son simplemente propuestas que salen de distintos procesos. Claro, cuando tú comienzas a revisar, por ejemplo, la 1.1707, dentro de cada subproceso, bueno, pueden haber como 15 o 20 indicadores. Ahora, la pregunta, ¿tienes que montar esos 15 o 20 indicadores? No, porque cuando se desarrolla una norma, normalmente se generan indicadores genéricos que cubran el proceso de forma general. A algunas empresas lo van a poder tomar, pero a otras no, o a otras no les interesa, porque va a depender, por supuesto, del sector. Bueno, de repente hay una empresa que necesita medir, qué sé yo, el mean time to failure, que es un indicador, por supuesto, muy transversal y que prácticamente se puede medir a nivel de todos los procesos industriales, porque es un indicador muy básico de confiabilidad, por ejemplo. Pero entonces luego a alguien le interesa no medir la confiabilidad en términos como el mean time to failure, sino le interesa medir el indicador probabilístico. Es meter entonces un modelo estadístico. Fíjate, por ejemplo, esos indicadores estadísticos normalmente uno no los ve en las normas básicas, porque en las normas básicas no se... cuando tú ves los 77 indicadores que salen allí, ahí no sale un cálculo de probabilidad, y sale un cálculo basado en indicadores, digamos, muy sencillos que son normalmente genéricos. Entonces ahora hay que preguntarse, además de esos indicadores genéricos, pues probablemente tú necesitas algunos indicadores mucho más complejos. Pero hay que tener cuidado con el número. Yo siempre, más que la cantidad,
es tener definido el número de indicadores que en realidad te sirvan para tomar decisiones. Te pregunto algo aquí, Carlos. Te pregunto algo aquí. ¿Podríamos pensar entonces, si los indicadores los estamos pensando que son para tomar decisiones, podríamos tener en algún momento indicadores temporales que nos ayuden a resolver una situación en la que nos encontramos en este momento, y una vez que esta situación se resuelva, podríamos dejar de medir ese indicador y movernos indicadores un poco más evolucionados de alguna manera? Claro, fíjate, ahí tú puedes tener, ahí también entra un poco la discusión con la que bueno, con la que comencé a plantear unas ideas al inicio, es el nivel de los indicadores y el uso que se le da a los indicadores. Cuando se habla del uso de los indicadores, claro, hay indicadores que tú vas a poder utilizar, interpretar y analizar más o menos de la misma manera a lo largo de todo el ciclo de vida de un activo. Y nosotros ahora aquí tratamos de cerrar un poquito el volumen de control, inicialmente desde el punto de vista técnico. Okay. Esos tres subprocesos que comienza la norma 1707, que es el proceso de prevención, el proceso de corrección, el proceso de mejora en el área de mantenimiento. Bueno, cuando yo hablo o cuando uno analiza desde el punto de vista de mantenimiento, digamos, hay como tres indicadores clásicos desde el punto de vista técnico, que son la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad. Y ahora, estos tres factores, pues igual se pueden estimar en distintos escenarios, como tú comentas. Bueno, yo puedo, por ejemplo, calcular procesos de mantenibilidad para acciones de procesos programados, planificados, como una actividad preventiva, pero yo también puedo calcular, por ejemplo, la mantenibilidad para un escenario totalmente reactivo o correctivo. Y de igual manera, entonces yo me puedo ubicar a lo largo del ciclo de uso de un activo. Esto ahora depende un poco del tipo de industria, los factores de utilización, por ejemplo. Es como tú comentas, yo no puedo, por ejemplo, mantener un plan de mantenimiento estático cuando tengo un plan de producción que va a ir cambiando. Es, por ejemplo, imagínense ustedes que tengas una planta donde en un momento determinado tú tienes un factor de utilización de 24 horas continuas, donde trabajas, por ejemplo, por 60 días continuos esa línea de fabricación, donde por supuesto ahí exiges al máximo o hasta por arriba de las condiciones nominales de diseño, y en ese momento tú tienes que hacer una interpretación de tus factores de confiabilidad para esa línea. Pero entonces resulta que 6 meses después, esa misma línea que estaba trabajando con esa máxima condición de carga a un factor de utilización del 100%, entonces las reglas de juego cambian. Cuando digo las reglas de juego cambian, bueno, entonces ahora es una planta que tú necesitas solo que trabaje el 50%, pero ¿por qué? Porque por supuesto no tienes ahora la exigencia de la demanda de un producto, ya no tienes que trabajar, por ejemplo, esas líneas de fabricación por arriba de su condición operacional, estás trabajando en la condición de diseño, y entonces ahora tú tienes que interpretar, por ejemplo, cómo vas a modificar la estrategia de mantenimiento. Claro, y tienes que tener entonces, por ejemplo, puedes tener algunos indicadores particularizados para esos dos escenarios, o puedes tener un indicador genérico, pero que tienes que reajustar en periodos. Es decir, por ejemplo, entonces la evaluación que hacías hace años atrás, con la información que administraste en ese momento, no puede ser la misma con la que lo vas a analizar ahora porque el factor de carga ha cambiado. Cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, bueno, las velocidades, las RPM, por procesos de corrosión que se activan de forma distinta cuando lo trabajabas en condición de máxima carga, por ejemplo. Entonces allí los indicadores tienen que justamente reaccionar para ayudarte a anticiparte a ese tipo de acciones. O probablemente, como comentaste, de repente para ese escenario temporal necesitas crear un indicador de medición individual. O puede ser el mismo indicador, pero con límites diferentes. Porque entonces en un escenario, por ejemplo, la velocidad de corrosión se va a aumentar y en otro la velocidad de corrosión va a disminuir. Me estoy metiendo con un proceso técnico. Entonces ahí también viene otro aspecto muy interesante. Que bueno, siempre se hablan de los indicadores más genéricos de mantenimiento basados en confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad, pero luego hay indicadores muy particularizados que probablemente solo los analiza un grupo individual. Por ejemplo, los que vienen del sector como el petroquímico, el sector de la industria química. Claro, además de los indicadores tradicionales, normalmente ahí aparecen, por ejemplo, los grupos de materiales, los grupos de integridad mecánica. Entonces resulta que ellos tienen que manejar no los indicadores clásicos del mean time to failure. Ellos pueden tener esa referencia, pero ellos necesitan, por ejemplo, calcular indicadores de degradación, de deterioro, de fatiga, de corrosión, que probablemente eso no los tiene por qué conocer el ingeniero de planificación y programación, por ejemplo. Entonces necesita otro tipo de indicadores. Es decir, pero justamente, cuando no tenemos bien definidos nuestros procesos, entonces a veces por desconocimiento queremos que un indicador nos cubra todo.
Y eso normalmente no se va a poder hacer. O al revés, cuando entonces también tenemos ese desconocimiento, entonces a todos le queremos le queremos montar un indicador individual para todo. Ahora, siempre la justificación del indicador, si no es simplemente crear el indicador para mostrarlo. E insisto, bueno, si tú logras justificar, por ejemplo, que ese indicador no solo te va a ayudar a medir un proceso, sino que te va a permitir tomar decisiones de optimización en distintas áreas, porque aquí vuelvo a insistir, yo a veces me concentro mucho a hablar de la parte técnica, pero esta misma discusión que, por ejemplo, se genera en la parte técnica, bueno, se debe generar en, por ejemplo, procesos administrativos. Ahora, en esos otros subprocesos que para la norma son transversales, por ejemplo, ¿cómo mido yo la efectividad del proceso de programación, el proceso de planificación, el proceso de ejecución, el proceso de calidad? Tengo que generarme indicadores, bueno, para esa área. Ahora, bueno, tengo los ejecutores de mantenimiento que están a otro nivel, el que está directamente en la línea de batalla, haciendo sus reparaciones, interviniendo directamente los equipos. Errores conceptuales, por ejemplo, que a veces llega ese grupo de ingeniería de confiabilidad y entonces quiere tratar de explicarle a ese técnico de mantenimiento, al ejecutor, lo que es la confiabilidad a través de un indicador como la probabilidad de falla. No, señores, que te voy a explicar qué es la confiabilidad y te voy a mostrar el modelo de Weber. Entonces muestra un poco de software allí, que por supuesto son muy interesantes, y le estás tratando de explicar la confiabilidad con una curva matemática a el ejecutor de mantenimiento. Bueno, el ejecutor de mantenimiento va a mirar para el techo y va a decir, bueno, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es la confiabilidad? Para él, a él no le puedes explicar la confiabilidad de esa manera, porque él tiene que explicar la confiabilidad de forma más sencilla, el mean time to failure. Equipos que son confiables son los que duran más, los que tienen más horas operativas. Y es más, su función ahí está es para entender indicadores básicos, su función no está para entender la probabilidad de fallo. Pero entonces ahora tienes un ingeniero de confiabilidad que está en una posición, por supuesto, técnica, que está ahora generando modelos de optimización, entonces, bueno, él necesita alimentarse de la información básica de un indicador como las horas operativas asociadas a fallos, y luego, bueno, él puede ahora comenzar a jugar ¿a qué? A meter modelos matemáticos mucho más complejos, pero ¿para qué? Para tomar decisiones de optimización, porque ahí viene la otra discusión. El ingeniero de confiabilidad no hace nada con estar calculando la curva de la bañera, el modelo de Weibel, si luego nadie toma una decisión con ese indicador. Porque entonces hoy en día más bien tenemos ahora el otro exceso, ahora tenemos herramientas para todo. No era como hace 15 o 20 años atrás que era más complicado conseguir de repente herramientas de simulación para hacer análisis estadístico de fallas. No, ahora eso es mucho más sencillo. Entonces queremos a todos tratar de simularlo con indicadores de un alto nivel de complejidad. Y allí entonces vuelvo a insistir, no se tienen definido bien los procesos básicos, entonces estamos mezclando una cantidad de indicadores y lo otro. Cuando presentamos los indicadores, entonces no sabemos a quién le estamos dirigiendo el indicador. Si cuando, por ejemplo, tú tienes una reunión gerencial donde tienes allí el director de mantenimiento, el gerente de mantenimiento, los superintendentes, claro, ese director de mantenimiento, bueno, a él no le interesa, en términos de indicadores técnicos, bueno, saber el mean time to failure del rodamiento, del acople. No, él no está ahí para eso, él está para hacerle seguimiento a la disponibilidad total de la planta, a indicadores, bueno, como los presupuestos globales de mantenimiento preventivo, los presupuestos globales de mantenimiento correctivo, índices globales de procesos de planeación y programación para hacer especies como de comparaciones. Pero entonces ahora, cuando llegas a la línea base, a ese técnico, claro, a ese técnico no le interesa saber, por ejemplo, la disponibilidad completa de la planta, porque claro, el técnico, el planificador necesita muchas veces llegar a dónde, lo que se llama el ítem mantenible. Tener el mean time to failure de un ítem para poder tomar decisiones a ese nivel. Me queda claro entonces que el concepto es diseñas tu estrategia de mantenimiento, diseñas tu estrategia de confiabilidad y entonces decides cómo es que la vas a medir para poderla controlar. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa cuando tú tienes, bueno, obviamente tú tienes una fuente de dónde elegir esos indicadores? Hace un momento colocaba yo por ahí un concepto, que es el proyecto que existe para definir los Global Maintenance and Reliability Indicators, el GMR, el GMARI, que es un objetivo entre la Federación de Sociedades de Mantenimiento Europeas con la Sociedad de Mantenimiento y Confiabilidad de Estados Unidos, la SMRP, definiendo un grupo de 29 indicadores que les llaman ellos armonizados, porque de los 71 y los 77 solamente 29 son iguales o coinciden particularmente. ¿Tú qué opinas de tener un estándar, un grupo de indicadores globales armonizados? Bueno, fíjate, esa es una discusión
también bastante compleja, sobre todo desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de indicadores aplicados a una industria en particular. Sí. Nosotros, bueno, en particular nosotros creemos que, por supuesto, tú puedes generar una línea mínima de indicadores comunes para cualquier proceso industrial. Okay. Es decir, desde el punto de vista técnico, ahí también nosotros siempre estamos muy claros desde el modelo de diseño de qué tienes que tú administrar en un proceso técnico de mantenimiento. Fíjense, tú puedes armonizar con básicamente 3 grandes indicadores, pero claro, desde el punto de vista técnico nada más. Y que prácticamente tú los puedes medir en cualquier proceso industrial. Cuando digo cualquier proceso industrial, bueno, qué sé yo, nos podemos mover desde la minería, industria petroquímica, agroindustria, industria militar, pequeña, mediana y la gran industria. Esos 3 indicadores técnicos básicos, bueno, justamente representan los 3 grandes pegaprocesos, que son la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad. En su proceso más genérico. Ahora, por supuesto, yo puedo también hacerme preguntas adicionales de qué otro tipo de indicadores genéricos se pueden llevar a nivel de todas las industrias. Y sí, bueno, que es un poco lo que tú comentaste, ese esfuerzo que están haciendo entre la FNMS y la CMRP, que todavía, por supuesto, no se han logrado poner de acuerdo. Eso es simplemente una carta de intención inicial. Pero ahí es complicado, ¿por qué? Porque no es fácil que tú puedas generar una lista tan amplia de tantos indicadores armonizados, pero ya porque entran las particularidades. Claro, habría que hacer una revisión. Ahí yo te mencioné 3 porque yo sé que esos 3 que te mencioné, esos sí son genéricos y transversales para todos los procesos industriales. Y prácticamente se llaman igual y tienen más o menos la misma interpretación, la misma connotación, porque ese es el otro problema también. Cuando tú quieres tratar de armonizar indicadores, entonces muchas veces tú puedes tener varios indicadores que se llaman de la misma manera, pero en distintos sectores y se calcula de forma diferente. Entonces ahí es cuando comienzan a ver los problemas. Porque si tú tienes muchos años calculándolo de una manera y lo has llamado de una forma, y bueno, y viene entonces otra empresa y del mismo rubro que le pone el mismo nombre, pero calcula de otra forma, bueno, a menos que no sea un ente justamente, un organismo internacional que tenga un peso importante y que sea el que defina justamente el cómo se debe calcular ese indicador. Bueno, si eso no existe, ese administrador que sea capaz justamente de poner esas reglas de juego, pues va a ser muy, muy complicado. Ahora, nosotros somos más de la opinión que más que ponerse a generar, porque es que también eso es otra, ¿no? Que voy a generar una lista única de indicadores que tienen que tener todas las empresas a nivel mundial. Esa lista única debería ser muy pequeña. Luego, más bien, lo que debería existir es, por sectores industriales y por procesos industriales, sacar justamente los indicadores comunes y los indicadores ya particularizados, porque probablemente hay indicadores. Esa lista que dices que debería ser muy pequeña, con una mano, con 2 manos. Sí, ahí no deberían haber más de 10 indicadores, no sobre todo desde el punto de vista técnico. Correcto. Aquí no me estoy metiendo luego con los indicadores de corte económico, porque ya ahí, bueno, hay que generar otra lista muy particularizada, que también normalmente no deben ser más de 5 o 7 indicadores genéricos. Y los organizacionales adicionales. Claro, y luego, por supuesto, van a haber indicadores organizacionales que, fíjate, los indicadores organizacionales son un poco más sencillos. Digo un poco más sencillos porque normalmente muchos de los organizacionales están amarrados a, por ejemplo, a la visión estratégica del negocio, muchas veces a lo que es la estructura, si esa empresa tiene una planificación estratégica, su balance scorecard, pues ahí las reglas de juego a nivel financiero están mucho más, el volumen de control está mucho más definido. Te pido un favor. Sí. En el afán de clarificar el concepto, indicadores técnicos, indicadores económicos, indicadores organizacionales. Dame un ejemplo de cada uno de ellos para que los que estamos escuchando tengamos una idea de cómo están, por qué están divididos en esos 3 grupos. Un indicador, bueno, indicadores técnicos comunes, por ejemplo, lo más sencillito que administramos, como te diría yo, o se deberían administrar en el 100% de cualquier proceso de gestión de mantenimiento o cualquier rubro industrial. Bueno, entran los indicadores clásicos como el mean time to failure, el mean time to repair, la frecuencia de
de fallas. Estoy hablando de los técnicos básicos, porque luego, por supuesto, en los técnicos yo puedo generar muchos más indicadores de mayor nivel de complejidad. Desde el punto de vista... dime. ¿Organizacionales cuáles serían? Bueno, antes de los organizacionales, normalmente hay indicadores de corte económico, que normalmente muchos de estos indicadores de corte económico también se convierten finalmente en indicadores de gestión organizacional, porque están amarrados a la visión del negocio, a los objetivos estratégicos del negocio. Pero indicadores económicos tradicionales en el área de son, bueno, la típica administración de los presupuestos de mantenimiento. Los presupuestos de mantenimiento preventivo, correctivo, bueno, predictivo, por condición, dependiendo de las tipificaciones, las tipologías de los tipos de mantenimiento que tengas tú administrados. Por ejemplo, indicadores que tienen que ver con el proceso de mantenimiento, pero que normalmente también se asocian a otro, como a otra área, que es el proceso logístico. Yo tengo una que es, por ejemplo, clave muy simple, Carlos, para identificar los indicadores económicos. Son todos aquellos que dicen costo de esto, costo del mantenimiento, costo de los repuestos, costo de la mano de obra. Esos son los indicadores que podríamos considerar entonces económicos. Claro, en términos, pero muy sencillo, todo lo que tú puedas asociar a justamente los presupuestos que tú tienes que administrar en el área de mantenimiento. Muy bien. Entonces, todos esos inicialmente se convierten en indicadores de corte económico. Correcto. Y los de la organización serían aquellos, por ejemplo, los de inventarios, disponibilidad de repuestos, ¿sería un organizacional? Bueno, fíjate, ahí igual, en la parte de inventarios tú tienes, así como tú tienes, si tuviese hablado del mantenimiento, es como que ahora tú, por ejemplo, en el área de inventarios, si lo queremos ver como un área, como un proceso, es la misma discusión. Tú tienes en el área de inventario, o deberías tener, indicadores técnicos de el proceso de inventario, por ejemplo, los típicos indicadores técnicos en el área de inventarios, que si los máximos, los mínimos, el punto de reorder, los lead time, que son procesos técnicos del área de logística, y luego, bueno, entonces todo lo que tiene que ver con la parte económica del proceso de manejo logístico. Entonces, bueno, ahí estarían, por ejemplo, todo lo que son los presupuestos, la cantidad de dinero que tienes almacenado en ese almacén. Y toda la parte que tenga que ver, por ejemplo, lo que te cuesta mantener el almacén. Pero fíjate que, por ejemplo, como ahora hay una línea, porque estos lo estamos viendo como dos subprocesos, mantenimiento y logística, pero luego ahí, esos dos subprocesos no son independientes, son dependientes totalmente. Okay. Porque, por supuesto, tú no puedes hacer mantenimiento sin tener un soporte logístico. Entonces, hay algunos indicadores que, por ejemplo, si tienes esas organizaciones donde hoy en día, por ejemplo, todo el proceso logístico lo administra directamente una gerencia de mantenimiento, porque, bueno, hoy en día hay muchas gerencias de mantenimiento, pues, se encargan no solo de administrar los procesos de mantenimiento, sino también de administrar la bodega, pero para repuestos de mantenimiento, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que ahí ya no hay dos gerencias separadas. Entonces, ahí, bueno, simplemente a esos indicadores que inicialmente hablábamos de mantenimiento, como el mean time to failure, como el mean time to failure, pues por supuesto le tienes que adicionar los indicadores técnicos del proceso logístico. Bien. Y luego, bueno, en este caso, pues va a tener un gerente que no solo va a tener que ver indicadores de mantenimiento, sino va a tener que ver también indicadores de corte logístico, pero que pertenece a esa gerencia de mantenimiento. Pero puede ocurrir ahora que esa gerencia esté separada, igual que tengas tu gerencia de mantenimiento, que tengas tu gerencia logística, bueno, solo que entonces ahora esos grupos de indicadores son los mismos, porque no es que van a cambiar, sino son los mismos grupos de indicadores técnicos y económicos, pero ahora separados en dos organizaciones, que ahora probablemente tiene dos dolientes. Bueno, tiene el doliente, por supuesto, de mantenimiento y el doliente de, en este caso, de logística. Para concluir un poco en el tema de lo que son indicadores y pasar a la segunda parte de la charla que tiene que ver con comparación. Seguramente son temas que van íntimamente ligados. Ya. Yo quisiera que nos dieras, digamos, 3 consejos prácticos de cómo deberías establecer tu sistema de indicadores en la organización. Muy bien. Bueno, mira, para eso siempre nosotros tomamos como referencia, aquí volvemos a es como nuestra carta o nuestra base fundamental para la parte de los indicadores. Y es la UNE 17007. Y es más, es una recomendación directa. Váyanse simplemente
porque esa es la mejor guía que hay para esto, y váyanse justamente a la figura número 3, que está justamente en la norma, donde justamente te habla la descomposición del proceso de mantenimiento, que esa es la figura más ilustrativa que hay para esto. Entonces ahí te habla justamente de esos grandes 3 subprocesos que te hablaba anteriormente, el preventivo, el correctivo, la mejora, y luego los subprocesos transversales que le dan soporte a esos grandes 3 procesos. Bueno, y luego cada una de esas cajitas como mínimo, bueno, ahora es preguntarse cuáles son los indicadores mínimos requeridos, que de igual manera, esta misma norma también te dice, claro, te genera una lista mucho más completa, pero ya tú tienes el camino, es decir, porque esos son los procesos. Ahora, si no quieres tomar como referencia la norma, la recomendación más general, ¿cuál es? Es que las empresas, para poder definir un tablero de indicadores, bueno, tanto técnicos como económicos, desde el punto de vista de mantenimiento, lo primero que tienen que tener definido son los procesos básicos de mantenimiento, es decir, tener la estructura organizacional de mantenimiento, tener ese organigrama, tener, bueno, cómo se va a manejar el mantenimiento en esa empresa, qué procesos se van a crear, bueno, quién va a desarrollar el proceso de planeación, programación, ejecución, quién va a manejar el grupo, por ejemplo, de supervisión, quién va a hacer el proceso de ejecución directamente, cuáles van a ser los grupos técnicos de mantenimiento, los grupos técnicos de mantenimiento por condición, los grupos de comercio. Toda esa estructura organizacional, detrás tiene que haber procesos. Claro, y esos procesos luego tienen que amarrarse justamente a indicadores. Pero muchas veces si no tenemos entonces esa estructura basada en procesos, es como te comentaba al principio. Entonces tratamos de tomar la vía rápida. ¿Y la vía rápida cuál es? Generar una discusión sobre indicadores sin tener definido el proceso. Y entonces nos comenzamos a llenar, bueno, de muchos indicadores, que eso no significa que muchos de esos indicadores que no se hacen sustentados en un modelo basado en procesos no sean los que se necesiten, ¿no? Probablemente después, cuando haces el trabajo, que no muchas veces lo haces al revés. Primero montaste los indicadores y entonces luego es que te comienzas a cuestionar. Oye, pues parece que tengo muchos indicadores. Entonces es cuando comienzas a reorganizar o a definir tu estructura de proceso, entonces te comienzas a dar cuenta, bueno, que algunos de los indicadores que tú o que propuso la organización, por supuesto, se necesitan, pero te das cuenta que hay muchos otros indicadores que no tienen ningún valor agregado y es una cantidad de tiempo adicional innecesario porque, insisto, todo indicador que monta y que al final nadie toma una decisión con ese indicador, pues lo que está generando es un gasto. Y ese gasto entonces no se va a ver retribuido en un proceso de mejora porque nadie va a estar tomando decisiones para mejorar. Entonces, Bueno, la primera recomendación, bueno, una recomendación muy genérica es primero preguntarse cuáles son los procesos que tenemos que administrar. Bueno, para eso se supone que la empresa tiene que tener un modelo de gestión de mantenimiento, porque ahora podemos ir un poco más atrás. Uno de los principales inconvenientes de muchas empresas que justamente no definen bien sus indicadores es porque el problema no es ni siquiera los indicadores, es porque el problema es que ni siquiera esa empresa tiene un modelo básico de gestión de mantenimiento. Entonces, ya ahí la problemática no es del indicador, ya la problemática es cómo esa empresa está administrando el mantenimiento sin ni siquiera tener un modelo de procesos basado en lo que se quiere conseguir dentro de ese proceso industrial. correcto. Carlos, ya decidimos, pensemos de la siguiente manera, ya decidimos cuáles son los indicadores que vamos a medir. Ya definimos la frecuencia, ya definimos la forma de cálculo, ya le dimos a alguien la responsabilidad y ya sabemos cómo los vamos a utilizar para tomar decisiones. Pero siempre viene la pregunta, ya medí y ahora ¿con quién me comparo? ¿Sí? ¿Cómo saber si lo que estoy consiguiendo en mi indicador está bien o está mal? Y entonces viene ese famoso concepto del benchmarking. Me declaro también con mucha confusión al respecto. Todo el mundo queremos encontrar. A ver, yo tengo un tiempo medio entre fallas de tanto, ¿estoy bien o estoy mal? Yo tengo una confiabilidad de tanto, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Cómo tú entiendes el concepto de la comparación y cuáles son los principales riesgos si uno se compara inadecuadamente? Muy bien. Bueno, igual, este es otro tema también que tiene mucha tela que cortar, pero bueno, más o menos también la misma interpretación con respecto a lo que es el desarrollo de la definición de los indicadores mínimos que se tienen que administrar. Partiendo de la premisa que tú planteaste, bueno, vamos a suponer que se hizo el trabajo bien, es decir, primero entonces partimos de que esta organización, bueno, tiene su modelo integral de gestión de mantenimiento basado en procesos.
Vamos a suponer que tiene entonces bien definido todas, digamos, todas las actividades asociadas a los distintos procesos. Este modelo de gestión, por supuesto, está alineado con los objetivos estratégicos del negocio. Y entonces, aparte de eso, bueno, pues se hizo el trabajo de definir ahora cuáles son esos indicadores mínimos que me van a ayudar a administrar de forma eficiente esos distintos procesos de mantenimiento. Sí. Supongamos entonces que se tiene toda esa estructura bien montada y que ya se tienen entonces identificados esos indicadores, bueno, y que ahora en teoría, ahora asumamos que esta organización, bueno, está haciendo el trabajo también ahora de qué, porque muchas veces las organizaciones hacen todo esto que te estoy comentando, tienen su modelo de gestión integral de mantenimiento, tienen su modelo basado en procesos, tienen sus indicadores, pero entonces, bueno, comienzan a tener fallas, ahora es en el proceso ya de captura de la información, la falta de lo que es la cultura del dato, pero bueno, vamos a asumir que también ahora eso, supuestamente en esta empresa hipotética, está resuelto. Tienes más o menos un cierto nivel de cultura del dato, se están capturando los datos con un buen nivel de veracidad, y entonces ahora ya estamos generando indicadores. Y insisto, indicadores que nos están ayudando a tomar decisiones de optimización. Entonces ahora viene justamente la discusión que tú planteaste, el término, bueno, el benchmark. Allí también nosotros somos muy críticos, inicialmente con respecto, primero, al mal uso de los mal llamados indicadores clase mundial. Bueno, eso fue un término que se generó en los años finales de los 70, principios de los 80, y que, bueno, nosotros lamentablemente creemos que ha sido muy mal usado porque se ha comenzado, o se ha utilizado desde esa época, es para venderte una varita mágica. Bueno, entonces, una serie de indicadores que salieron mal referenciados, y parto de esta premisa, y ya voy a explicar por qué salieron mal referenciados, porque salieron como, bueno, un decálogo, una cantidad de indicadores donde salían que las empresas clase mundial eran aquellas y salían esos marcadores que tienen el 80% de preventivo, 20% de correctivo, niveles de disponibilidad superiores al 97%, relaciones de costes de mantenimiento contra costes de reemplazo inferiores al 5%. Bueno, estoy citando algunos. Y entonces muchas empresas vieron esa tabla y dijeron, oye, hacia allá tenemos que ir y tenemos que convertirnos en clase mundial. Pero la primera discusión que se va a haber planteado allí es, ya va, pero ¿de dónde salieron esos? Primero, ¿de dónde salieron esos indicadores? Y segundo, ¿cuál es la referencia? La referencia no es el libro, no, que hay muchas veces, bueno, que tú ves una tabla de indicadores clase mundial, donde sale, bueno, libro, handbook de benchmarking, autor tal. Y entonces cuando tú te vas y buscas la tabla, bueno, aparecen los 20, 25 indicadores, pero entonces no aparece por ningún lado, ya va, pero ¿de dónde se tomaron estos datos? ¿Cuáles fueron las empresas que participaron? ¿Cuál fue la muestra que se utilizó? ¿Qué tipo de industrias salieron allí? ¿Qué periodo se tomó de referencias, por ejemplo, históricas en plantas específicas? No se ve nada, sino sale nada más el nombre de la persona que lo hizo y entonces, no, esto es clase mundial. Pero bueno, ¿cómo eso es clase mundial? ¿De dónde está saliendo eso? Y entonces, lamentablemente, por eso digo que se utilizó mal el término, que de una idea muy interesante que era el inicio de lo del benchmarking, se comenzó a utilizar como un instrumento de venta de muchos, en este caso, bueno, pseudo vendedores de mejoras de mantenimiento y confiabilidad. Entonces ellos llegaban con esas benditas tablas del mal llamado clase mundial y le decían a las empresas, mire, fíjese aquí en estos números. Si usted no tiene estos indicadores, yo lo puedo ayudar a usted a llegar a estos indicadores. Y claro, entonces te vendían promesas falsas, en el sentido de que esa tabla no estaba bien diseñada. Ahora, aquí nosotros generamos una primera recomendación. Mire, cuando ustedes vayan a ver una tabla de los mal llamados indicadores de clase mundial, que hay mucha información por internet y libros mal referenciados, lo primero que ustedes tienen que ver no es el nombre del libro, no es el nombre de la persona que lo hizo, no, usted lo que tiene que ver en alguna parte de esa tabla tiene que aparecer, primero, el periodo de evaluación, bueno, fecha cronológica. Oye, mire, esto fue un benchmarking que salió de datos que se tomaron de 1990 a 1995, por ejemplo. Tienes que ver sector industrial. Ah, pero ¿y de dónde se tomó esto? Ah, no, esto se tomó del sector de la industria de manufactura de automóviles. Ok. Tercero, bueno, región geográfica, porque entonces, bueno, de repente tú tienes una zona donde se producen automóviles, pero resulta que a nivel mundial, bueno, México, Japón, Europa, hay distintas zonas donde se manufactura automóviles. Entonces yo tengo que tener la referencia específicamente, bueno, de qué tipo de fábrica y qué tipo de industria. Y luego, bueno, tengo que tener por lo menos identificado la técnica estadística que se utilizó,
la desviación mínima estándar que tienen esos datos para tener una idea del nivel de error de esos indicadores. Si ustedes no ven al menos esas 3 o 4 referencias que yo les he comentado, bueno, pues ustedes pueden ver esa tabla de indicadores, sí, pero no le pueden prestar atención. Porque entonces imagínense ustedes que yo soy un ingeniero, un gerente de mantenimiento, un caso hipotético, que estoy en una mina en Chile trabajando en el área de flota de camiones. Y entonces yo estoy viendo esa tabla llamada indicadores clase mundial que viene desde el año de 1990 y de un sector que no es el minero. ¿Para qué me va a servir eso? Bueno, simplemente para verla, para ver que hay indicadores clase mundial, pero yo no puedo irme a copiar esos indicadores. Pues entonces eso es lo peor. Y bueno, y esto ahora es un error compartido. Hay muchos gerentes que también tienen una muy mala utilización de este tipo de herramientas. Bueno, entonces ese gerente por desconocimiento, bueno, llega y agarra esa tabla y se la consume completa. Y dice, no, esto es lo que tenemos que hacer en nuestra empresa para hacer clase mundial. No, porque esos indicadores no son representativos de tu proceso, ni siquiera son relacionados a tu área. Y es más, si fuesen de tu área en particular, todavía hay que tener mucho cuidado. Porque entonces imagínense ustedes que estamos viendo esa tabla, que no va a ser fácil conseguir, de un área específica, como el sector minero, y entonces la fecha que estamos viendo es 1990, 1995. Y estamos hablando, bueno, que eso se hizo hace 25, 30 años atrás. Pues tampoco sirve de mucho porque las tecnologías de hace 25 años atrás demandaban un esfuerzo de mantenimiento totalmente distinto a la de una planta relativamente más nueva. Entonces, hay que tener mucho cuidado al hacer esas comparaciones. Ahora, ¿hacia dónde vamos nosotros? ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros estamos de dar? Antes de que usted se ponga a inventar, a tratar de buscar una referencia internacional, que no va a ser sencilla conseguirla en su sector, ya ahora vamos a hablar más adelante, bueno, hay muy sectores muy particulares donde sí se pueden conseguir cierta base de datos técnica, pero se cuentan con los dedos, estos sectores. Pero en términos generales, la mayoría de los procesos industriales no tienen bases de datos referenciadas por sectores. Entonces, esa preocupación de usted buscar un indicador internacional, no, eso es como lo último de la fila. Lo primero que usted tiene que hacer es, a partir de los indicadores que usted debe haber montado internamente, asumiendo que montó buenos indicadores basados en procesos importantes, el primer benchmark que usted tiene que hacer, ¿cuál es? El benchmarking interno. Claro, asumiendo que tienes buenos indicadores. Entonces, bueno, qué sé yo, sigo tomando como ejemplo la industria minera. Bueno, tienes esa gran flota de camiones, entonces resulta que tú tienes muy bien montados indicadores como el mean time to failure, como el mean time to repair a nivel de cada camión. Y supongamos que esa flota de camiones, bueno, trabaja en condiciones, por supuesto, similares, mismo factor de uso, misma condición de carga, mismas condiciones ambientales, el mismo taller mecánico que hace las reparaciones. Y entonces, ¿qué puede hacer usted? Bueno, te puede, de forma muy sencilla, calcular el mean time to failure, supongamos, de los 100 camiones que tiene usted allí en su mina. Y ahí viene su primer benchmarking. Bueno, si son camiones que están trabajando en condiciones similares, entonces, por citar un número, tienes un mean time to failure de un camión que es 250 horas. Y supongamos que ese es el mejor de la flota. Y tienes otro cuyo mean time to failure es de 10 horas. Bueno, ya tienes los extremos. Es decir, bueno, se supone que entonces tienes un camión que está logrando recorrer una cantidad de kilómetros sin ocurrir ninguna falla hasta 250 horas. Y tienes uno que apenas a las 50 horas ocurre una falla. Entonces, bueno, ahora la pregunta que tienes que hacerte es, si son dos camiones similares que tienen las mismas reglas de juego, bueno, ¿por qué uno te dura 250 horas y por qué otro te dura 50 horas? Claro, por eso yo comento, te estás preocupando primero por hacer, no, buscar un camión de un mean time to failure de benchmarking internacional cuando ni siquiera has hecho tu comparación interna. Y después que entonces ya has hecho tu comparación interna y que tienes tu benchmarking interno, claro, entonces ahora fíjate, ahora tienes que tomar acciones. Lo que digo, el indicador no es para mostrarlo, nada más. El indicador es ahora para yo cuestionarme por qué ese camión, si le tengo los mismos recursos, si tengo las mismas condiciones, bueno, analizar por qué no logra pasar de 50 horas. Porque se supone que él pudiese llegar teóricamente hasta 250 horas porque ese es mi benchmarking local. Y después que yo haya tomado esas acciones y haya logrado justamente mejorar, por ejemplo, el mean time to failure del resto de la flota, bueno, en ese momento es donde, fíjense, ya tenemos control de nuestros indicadores internos, ya tenemos nuestros procesos administrados basados en toma de decisiones con indicadores propios,
En ese momento que valdría la pena ahora preguntarse, ¿vale la pena hacer un benchmarking? Bueno, ni siquiera internacional, porque ese término internacional no, es hacer un benchmarking en el rubro donde yo estoy trabajando. Entonces, bueno, yo tengo una flota de camiones, entonces lo que yo quiero preguntarme es, bueno, pero ¿con quién quiero compararme yo? Claro, la intención es que tú quieras compararte no con cualquier benchmarking de camiones, no, tú quieres compararte, por ejemplo, con el mejor benchmarking de camiones. La primera pregunta a hacer es, bueno, si existe a nivel internacional un benchmarking de camiones, por ejemplo, en el área de confiabilidad. Lo más probable es que no, que eso no exista. Bueno, nosotros no lo hemos visto. De repente alguien del sector minero me dice que no es así, que sí lo hay, pero bueno, nosotros no lo hemos visto. En particular, que hemos trabajado en Chile, en México y en Perú en el sector minero. Ahora, lo que sí hay, bueno, son empresas mineras que llevan de forma muy eficiente sus indicadores propios. Y claro, son indicadores muy similares. Entonces ahí más bien el trabajo que tendría que hacer ese gerente de mantenimiento, bueno, es ver si puede acercarse a alguna de esas otras minas, que pueden ser probablemente de la competencia, y ver si están dispuestos a hacer un benchmarking. Claro, porque se supone que son el mismo tipo de camiones. Y entonces, bueno, primero tendrías que hacer esa especie como de relación con esa otra empresa, supongamos que la puedes hacer. Bueno, hay una empresa en Chile, hay 2 minas donde, bueno, tienen buenas relaciones, entonces ellos deciden hacer un benchmarking entre ellos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, la gerencia de mantenimiento de la mina A se va a reunir con los que manejan los indicadores en la mina B. Y claro, entonces ahí van a mostrar sus indicadores. Bueno, ahí uno está asumiendo de que ambas minas tienen los mismos indicadores. Eso puede ocurrir. Pero probablemente, ahora cuando tú pides el cómo se calcula el indicador, bueno, de repente entonces la mina B está calculando la disponibilidad, incluyendo, por ejemplo, tanto los paros programados como los no programados. Y entonces la mina A solo mete los paros no programados para el cálculo de disponibilidad. Y ambos lo llaman de la misma manera. Solo que en uno, bueno, está la disponibilidad afectada por todas las instrucciones y una disponibilidad que es solo afectada por paros programados. Entonces, ese indicador, fíjate, no lo voy a poder comparar a pesar de que sean igual. Entonces, justamente en esa discusión, bueno, van a tener que ellos ponerse de acuerdo cuáles indicadores son los indicadores que se calculan igual y en el mismo factor de utilización para poder hacer una comparación más o menos equivalente. Pero sigo insistiendo, eso es lo último que vas a hacer porque primero tienes que tener una estructura de indicadores, porque no haces nada con ir y pedirle a esa otra mina que vamos a hacer un benchmarking con ellos y entonces yo ni siquiera internamente tengo mis indicadores básicos bien montados. Y luego, en ese sector, bueno, habría que preguntarse si además de poder hacer ese benchmarking en el mismo rubro, con los mismos tipos de equipo, si existe una base de datos internacional del sector minero. Bueno, y si es así, tú puedes tomarla como referencia, pero hay que tener ahora mucho cuidado. Cuando vamos a una base de datos internacional, normalmente eso no es lo más eficiente desde el punto de vista de análisis e interpretación de indicadores. Porque una base de datos internacional, bueno, pues imagínense ustedes entonces que ahora allí estamos agarrando datos, sigo en el sector minero, de distintas faenas a nivel mundial. Bueno, faenas de Sudáfrica, faenas de Canadá, faenas de Perú, faenas de México. Y entonces ahora con condiciones de trabajo totalmente distintas. Y entonces, por supuesto, bueno, yo las meto en un indicador genérico y bueno, y por supuesto, eso me va a generar un mean time to fail, un mean time to repair, pero probablemente no sea representativo. Que la puedes tomar como referencia, sí, pero hay que tener mucho cuidado que no pueda apuntar hacia allá porque probablemente ese escenario donde se hizo ese cálculo de esa base de datos internacional, pues no representa mi contexto operacional. Pensando, se nos termina el tiempo. Yo quisiera preguntarte algo a nivel muy organización. Como Copyman, siempre hemos tenido, digamos, ese gran sueño de construir una base de indicadores de la industria a nivel Latinoamérica que permita justamente servir un poco de guía para tener esa parte de la comparación. Tú cuando creas un indicador siempre le pones un objetivo y ese objetivo tú lo tendrías de alguna forma que poner en comparación con el resto de la industria. ¿Cuál sería una forma, sí, una forma correcta de llegar a los indicadores? Tenemos experiencias como los indicadores de mantenimiento de Brasil, de Abraman, tenemos la experiencia de los indicadores que genera también Acien en Colombia, pero desde la perspectiva de lo que yo estoy escuchando,
pues tienen falencias importantes, no están Sí. basados en un concepto ni estadístico ni claro que pudiera llevar. Si hubiera una forma de construir algo que yo tengo, vengo arrastrando el sueño de Durival Tavares y después de Santiago Sotuyo y después de el buen amigo Julio Carvajal, queremos construir ese concepto. ¿Cuál sería el camino para llegar allá? Mira, bueno, ahora yo expongo mi punto de vista en personal. Yo no creo que se deba generar una lista mundial genérica de indicadores de mantenimiento que representen, por ejemplo, el comportamiento, qué sé yo, de la confiabilidad, la mantenimiento y la disponibilidad de forma general. No, no, eso, primero, estadísticamente, eso no es válido. Me queda claro que tiene que ser por sector de la industria. Claro. Ahora, lo que sí sería interesante, bueno, es primero cerrar ese volumen de control de los indicadores mínimos, bueno, inicialmente, sin complicarme mucho, primero con los técnicos, porque es más fácil justamente establecer indicadores técnicos inicialmente. Y entonces esos indicadores técnicos, bueno, ahí sí hay una línea transversal que se pueda decir, bueno, en todos estos procesos industriales, estos indicadores mínimos, por ejemplo, la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad desde el punto de vista técnico se tienen que calcular. Porque esa es la estructura básica de cualquier proceso de gestión de mantenimiento. Claro. Ahora, lo que sí sería interesante es que para yo poder entonces generar esa especie de benchmarking, lo ideal sería hacerlo ahora por sectores productivos específicos. Y de eso hay ciertas desarrollos, y no solo en Latinoamérica, sino en Europa. Y es más, y ciertos sectores ya tienen más o menos una estructura donde se les hace mucho más fácil hacer ese tipo de comparaciones de benchmarking. Por ejemplo, nosotros nos ha tocado trabajar en los últimos años en el sector cervecero, por ejemplo, que son sectores donde los equipos son prácticamente los mismos, las tecnologías son muy parecidas, qué sé yo, líneas de envasado, por ejemplo. Entonces allí, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta de cuando vas a una línea de envasados de Modelo, cuando vas a una media línea de envasados de Bavaria, cuando vas a una línea de envasados de Heineken, todas son similares. Y una cosa interesante, como ese tipo de industria manejan más o menos los mismos tipos de técnicas, como Six Sigma Factoring, pues eso también permite que ahí los indicadores estén más o menos estandarizados. Pero no porque ellos se han reunido, sino porque básicamente utilizan las mismas herramientas de optimización de productividad. Entonces eso los obliga prácticamente a tener los mismos indicadores. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de empresas, pues es muy fácil llegar y hacer un benchmarking. Y ahí se tiene mucha información. En sectores, por ejemplo, como el petrolero, también más o menos se manejan indicadores muy similares, entonces es fácil generar esos lineamientos. Es decir, ahí yo lo que considero, y eso sería más interesante también para cada industria, porque eso es un valor agregado. Ah, bueno, si yo estoy en un sector como la industria minera, que yo logre conseguir, por ejemplo, a veces que tú te has conseguido cosas como que de repente vas a la empresa minera y tienes a alguien de la empresa minera diciéndome, no, que estoy tomando como referencia la base de datos de Loreda. Bueno, Loreda es el sector petrolero. Inicialmente plataformas, inicialmente datos del Mar del Norte. ¿Y cómo estás tomando toda esa base de datos? No, porque se nos ha vendido que una base de datos internacional. Sí, sí, pero eso no te sirve a ti. Es decir, a ti te serviría que tuviese, por ejemplo, una base de datos estandarizada de flota de camiones, de plantas lixiviadoras, por ejemplo, del sector minero. Entonces, eso sí sería interesante. De que a través de, por ejemplo, los comités locales en Latinoamérica o organizaciones, qué sé yo, llámese CRP, cualquiera de estas organizaciones, en vez de ponerse a inventar estos tipos de indicadores genéricos que normalmente no sirven de mucho, porque tienen un nivel de error muy grande, más bien hacer el esfuerzo para generar discusiones sobre procesos productivos particularizados o áreas productivas particularizadas, sector minero, sector de manufactura, y bueno, y justamente generar esa integración de distintas fábricas importantes donde, claro, todos tienen que tener una regla de juego y tiene que haber un ente integrador que diga, bueno, señores, estas son las reglas, tienen que entregar datos de este tipo de equipo. ¿Qué tipo de datos? No es lo que ustedes tienen que entregar, porque eso hay que estandarizarse. Bueno, ¿cómo se van a definir los códigos de modos de fallo? ¿Cómo se van a definir las entradas, los tiempos operativos, el periodo mínimo de evaluación? ¿Cada cuánto se va a actualizar esa base de datos? Y si se hace entonces por sectores, eso agrega mucho más valor que tratar de conseguir como el Cádiz de la verdad absoluta de los indicadores genéricos a nivel mundial, que eso no existe y que sigo insistiendo, que lamentablemente la mayoría de esas tablas mal llamadas indicadores clase mundial son simplemente una falsa ilusión.
Eso no está bien soportado desde el punto de vista estadístico y no tiene normalmente ningún soporte técnico. Si tú agarras esos datos que salen de esa base de datos, de esas pseudo bases de datos, porque no son bases de datos ni siquiera, son simplemente listas de indicadores y no soportarían ningún análisis técnico riguroso. Entonces, la recomendación más va hacia ese lado. Tratar de que las asociaciones traten de generar de forma, bueno, inicialmente local o por sectores industriales y tratar de generar esos indicadores por esos sectores industriales. Eso sería un poquito más eficiente. Buenísimo, Carlos. Llegamos, bueno, un poquito más nos excedimos unos minutos en el tiempo. Hay algunos cientos de preguntas en el chat. Sí, bueno, esta parte siempre genera un debate interesante. Contestarlas todas, pero bueno, aquí, incluso revisando un poco el chat, veo que entre los mismos colegas ya se respondieron algunas de las dudas que tenían. Tienes por ahí algunos alumnos que, utilizando incluso referencias de tu libro, han podido responderse por allí. Comentar dos cosas, Carlos. Tú tienes un libro donde basas el tema de los indicadores. Sí. Okay. Sí, bueno, es un libro en realidad de un modelo integral de gestión de mantenimiento, donde una de las etapas es justamente el proceso de indicadores mínimos técnicos que se deben administrar dentro de ese gran modelo de gestión integral Te voy a agradecer que después coloques ahí en el chat el nombre del libro, donde se puede adquirir. Hay otro libro por ahí de don José Contreras Márquez. Indicadores, claro. Compañía de indicadores de mantenimiento, que también está disponible. Les agradezco mucho que los que tienen libros respeten los derechos de propiedad intelectual de los autores. No es ético a nuestra profesión el que ese libro, aunque lo hayan comprado ustedes, no es ético que lo regalen o que lo conviertan en documento electrónico y se compartan. Respeten el esfuerzo de quienes se dieron a la tarea de desarrollar una información y que de alguna manera tienen como objetivo recuperar un poco el tiempo y la inversión con el costo de lo que esto representa. Entonces, les agradezco mucho por ahí en el chat que se ajusten a las políticas y a los lineamientos de la ética del Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento y de este grupo que nos unimos para compartir un poco el conocimiento de esta manera. De verdad, hay muchas preguntas, Carlos. Dice, una que me parece muy interesante. Dice que en pocas palabras, con toda tu experiencia, danos una definición propia de indicadores, así como bien concreta. Sí, pues un indicador no es más que un proceso que te permite medir el desempeño de un área específica para tomar decisiones de mejora. Correcto. Esa misma pregunta, más bien esta pregunta se extiende y bueno, respóndela. Si uno puede plantear sus propios indicadores para generar el plan de mantenimiento. Claro, bueno, allá volvemos siempre al punto de inicio que comentaba. Sí, ese planteamiento de qué indicadores debo yo plantear. Claro, uno siempre está hablando mucho de las normas y todo esto, pero sacando por fuera las normas, es decir, existan o no existan normas, el deber ser es que toda empresa tiene que tener un modelo de proceso de lo que se va a gestionar en mantenimiento. Y entonces, al tener ese modelo de procesos de lo que se va a gestionar, pues cada proceso que usted coloque dentro de ese modelo de mantenimiento, pues usted tiene que generar el indicador. Y claro, entonces ahora esos indicadores que usted va a montar allí no van a ser los indicadores que usted quiera, no. Usted tiene que generar indicadores que primero te permitan evaluar el desempeño técnico del proceso que quieres medir y luego, bueno, medir la eficiencia, porque al final entonces yo no quiero solo que mi indicador me ayude a mejorar técnicamente, sino también, bueno, que contribuya en términos económicos y luego finalmente, bueno, que contribuya en términos ya de indicadores de objetivos estratégicos del negocio. Es como siempre colocamos acá, bueno, nada hacemos con que en su empresa, por ejemplo, usted mida la confiabilidad, mejore la confiabilidad, optimizando ciertas estrategias de mantenimiento, pero entonces con esos puntos de confiabilidad que está logrando capitalizar, por ejemplo, no es capaz de producir un poco más. O, por ejemplo, no es capaz de aportar algo en la maximización de flujo de caja por mayor producción. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás solo mejorando la confiabilidad, pero sin aportar valor económico. Okay. Entonces,
claro, se puede generar un indicador, pero tiene que estar amarrado a un porqué. No es porque a mí me guste, porque yo lo deseo, no, eso tiene que estar amarrado con ese modelo de gestión integral de mantenimiento. Correcto, o sea, primero diseñas el plan de mantenimiento y a ese le agregan los indicadores. Claro. ¿Cómo impactan los KPIs del mantenimiento al negocio, al retorno sobre la inversión, entre otros? Sí, bueno, fíjate, otra discusión es que siempre se ha generado ahorita, que se habla mucho sobre eso. Y bueno, se ha puesto un poco de moda también en estos últimos webinars. Bueno, la gente habla mucho de que tengo que relacionar los indicadores de confiabilidad con los indicadores financieros. Bueno, y eso es cierto, ese es el deber ser. Pero entonces muchas empresas están tratando de correlacionar un indicador financiero, por ejemplo, el EBITDA, el EVA, el ROCE, que eso no son indicadores de mantenimiento, son indicadores del negocio. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a correlacionar si ni siquiera muchas veces tenemos los indicadores básicos de mantenimiento bien montados? Entonces, ¿cómo quieres saber tú cuál es el aporte que está dando la mejora de un plan de mantenimiento por condición? Por ejemplo, se te ocurrió subcontratar un servicio de mantenimiento predictivo que antes no aplicaba. Y entonces se supone que esa actividad de mantenimiento por condición te está logrando generar algunas horas adicionales y te está evitando ciertas fallas. Pero si no tienes la manera de cómo medir ni siquiera el mean time to failure, ni la confiabilidad, pues nunca vas a poder asociar eso con la mejora financiera que pudiste haber obtenido. Y por eso es que normalmente mantenimiento siempre está muchas veces en desventaja con respecto a operaciones, porque normalmente cuando operaciones hace una mejora, automáticamente las mejoras de operaciones él de una vez las traduce en ¿qué? En más toneladas, en más producción. Entonces él dice, eso lo aportamos en el EBITDA. Pero cuando tú agarras al de mantenimiento, al gerente y le preguntas, ajá, ¿y cuál es tu aporte en el EBITDA? Me estás diciendo que mejoraste la confiabilidad en un 2%. Ajá, pero ¿cuánto me dices tú sinceramente de ese 2% son horas que capitalicé en EBITDA? Entonces el de mantenimiento se queda callado porque no sabe cómo hacer ese cálculo, porque ni siquiera tiene calculado el mean time to failure de sus equipos. Buenísimo. Entonces, mientras no tengamos la línea básica bien montada, olvídense, todo lo demás es pura ilusión, es puro creer que yo creo que puedo comparar indicadores financieros. No, eso tienes que bajarlo a tierra. Calcula primero tus indicadores técnicos para luego poder estar en posición de hacer esa comparación. Una pregunta más, Carlos, bien interesante. Yo creo que mucha gente tenemos la duda. Dice, cuando se calcula la disponibilidad, ¿debemos calcularle con el tiempo de paro programado o sin el tiempo de paro programado? Gran pregunta. Bueno, eso siempre la hacen. Ahora, lo importante que tienes que entender es que no hay un solo tipo de disponibilidad. Vamos, hay varias formas de calcular la disponibilidad. Hay unos que algunos autores llaman la disponibilidad operacional total, que normalmente es la más baja de todas. ¿Por qué es la más baja? Porque en esa se incluyen tanto los tiempos programados como los tiempos no programados. Es decir, las acciones tanto programadas y no programadas, por supuesto, que afecten el objetivo de disponibilidad del proceso. Y sobre todo, esa es la que necesita el de operaciones, porque él necesita saber con cuánto puede comprometer su línea de fabricación, independientemente de que hayan paros programados o no programados. Pero entonces luego yo puedo saber, ahora en muchas organizaciones yo necesito saber en cuánto se reparte, sobre todo la indisponibilidad. Es decir, ¿qué peso tiene la indisponibilidad por paros programados? ¿Qué peso tiene la indisponibilidad por paros programados? Y yo puedo crear muchos más, porque hay muchas indisponibilidades que no son por mantenimiento, hay indisponibilidades que son por operaciones, por materia prima. Correcto. Entonces, bueno, yo todo eso le puedo poner como código. Entonces yo puedo luego ir calculando, bueno, la indisponibilidad por falla, la indisponibilidad por procesos programados. Y se supone que eso es como, bueno, en un diagrama de tortas, es como que yo tengo, supongamos que la indisponibilidad total, metiendo todos los tipos de paro de ese año fue del 10%, pero yo quiero saber cuánto contribuyeron las fallas, cuánto contribuyeron los paros programados, cuánto contribuyeron los paros por operaciones. Y bueno, y si al hacer esa distribución, de ese 10%, el 80% se lo llevan los paros por indisponibilidad por falla. Bueno, pues tengo que preocuparme porque ahí hay muchos problemas de baja confiabilidad. Correcto. Pero entonces aquí lo importante cuando comparas la disponibilidad es saber qué disponibilidad estás comparando. Porque si estás comparando la disponibilidad de una empresa que mete los paros programados y no programados contra una empresa que solo está metiendo los paros programados, pues probablemente, por supuesto, tú vas a creer que esa empresa que solo mete los paros programados tiene mejor disponibilidad, y resulta que no, porque ahí no estás haciendo una comparación en condiciones igualitarias. Una pregunta más, Carlos. Bueno, están preguntando por tus datos. Aquí están los datos de Carlos, donde lo pueden localizar. Viene una que me parece que es interesante. ¿Cómo podremos estar al pendiente de no generar la capeitis? O sea, que te vuelvas adicto a la parte de los indicadores. Claro, bueno, eso, muchas empresas
utilizan lo que es su tablero de indicadores para solo tener una referencia en las reuniones gerenciales de fin de mes. Son las empresas que manejan muchos indicadores administrativos, pero que no cierran el círculo justamente de toma de decisiones. Yo creo que ese es el primer cuestionamiento que tienes que hacerse para no caer en ese escenario, de que porque estamos mostrando muchos indicadores y estamos calculando muchos indicadores, bueno, eso se ve muy bien en un tablero de indicadores y hoy en día, fíjense, esta falsa ilusión de que como hay muchas más herramientas, por ejemplo, en términos digitales para capturar mucha información, y bueno, estos tipos de diagramas, tipos visuales que hoy en día son espectaculares, que entonces lo que hicimos fue sustituir el Excel tradicional de antes por unos dashboards espectaculares y creemos que nos la estamos comiendo igual. Tenemos el mismo desastre de mantenimiento metido en la planta, solo que con mejores indicadores que se muestran muy bonitos, pero no se están tomando acciones con esos indicadores. El dashboard, el poco de indicadores que salen, que se visualizan muy bien, esa no es la solución. La solución es que de ese dashboard tan bonito que usted genera indicadores, pregúntese, ¿cuántos de esos indicadores que aparecen en ese dashboard se están utilizando? ¿Cuántos se están cerrando el círculo con acciones reales? Si todo eso que aparece en ese dashboard, que parece muy bonito y que, bueno, y que suena muy bien, usted lo está utilizando, bueno, no se preocupe, le está haciendo las cosas bien. Pero si ahora tiene ese dashboard espectacular con 20, 30 indicadores y se pregunta, bueno, y al final de mes, ¿qué decisión hemos tomado con esos 20 indicadores? Y cuando te haces este cuestionamiento, la respuesta es, no, sirven para mostrarlo en la reunión gerencial del mes. Bueno, eso no sirve para nada. Estás perdiendo tiempo y estás generando gastos simplemente. Porque para llegar a eso, tienes que meterle un poco de hora hombre para generar ese tipo de indicador. Muy bien. Don Carlos, quedan algunas preguntas que te voy a hacer llegar posteriormente a tu correo para darnos una respuesta. Hay otra por aquí que creo que... no, de veras hay muchísimas preguntas, hay muchas felicitaciones para ti por tu desempeño. Hay felicitaciones por la idea de, en vez de darnos a la tarea de hacer un webinar o un curso o un objetivo instruccional, más bien abrirlo a este tipo de charlas. Les agradecemos mucho su comentario, sus sugerencias, su retroalimentación. A mí me gustaría también solicitarles a los asistentes, que tenemos todavía más de 200 personas aquí, que nos hagan llegar las sugerencias de a quién quieren que invitemos. Yo no soy un experto en todos los temas, en realidad aprendo mucho cuando converso con estos especialistas, pero me interesa mucho saber qué otras cosas quieren aprender, cuáles son las áreas que les gustaría que tocáramos, si tienen alguna persona que quieren que invitemos a conversar con nosotros, con ustedes, que nos hagan llegar su sugerencia. Ahí está mi correo electrónico para que nos mantengamos atentos. La grabación de esta charla la tendremos disponible probablemente mañana. Se edita, se organiza y se sube en el sitio web del Congreso. Entonces les vamos a enviar a su correo electrónico de todos los que se registraron en esta serie de charlas. Les vamos a enviar por correo el enlace y lo vamos a publicar en LinkedIn, seguramente en el espacio de Carlos Parra, en el espacio mío, en el espacio del Congreso, en el espacio de Noria. Ahí vamos a tratar de sacarlo. Y bueno, y en varios de los grupos de WhatsApp donde estamos por ahí compartiendo, en los grupos del Congreso, en el grupo de confiabilidad de Carlos Parra, ahí va a estar la información disponible. No me queda más que agradecerle de verdad a Carlos yo no digo solamente su conocimiento, el entusiasmo, la pasión que se siente cuando habla de un tema que tiene que ver con cómo desarrollar una estrategia de confiabilidad. Me llevo el gran mensaje de que primero diseñas tu estrategia de confiabilidad, primero diseñas tu plan de crecimiento, y entonces en función de eso y los objetivos decides cuáles son los indicadores que tienes que seleccionar para que te ayuden a medir esos tres grandes rubros: el del preventivo, el del correctivo y el de la parte de la mejora, y tomar decisiones a raíz del mantenimiento. Me quedo con otro mensaje muy importante en el caso del benchmark. Hagamos el benchmark primero interno, identifiquemos cuáles son nuestras áreas de mejora que estamos midiendo y hacer la comparación. Tratemos de que esa comparación sea con empresas que se dedican a lo mismo, para que estadísticamente valga la comparación. Y Carlos, algunas palabras de cierre tuyas. No, bueno, gracias.
La campana nos dice que nos tenemos que ir, ¿o qué? Ahí. ¿Tienes apagado tu micrófono, Carlos? Carlos, apagaste tu Ok, micrófono. listo, ya. Ya, que lo tenía. Sí, bueno, no, muchas gracias por este espacio que nos han brindado y bueno, yo sé que esto se va a seguir repitiendo, porque en las próximas charlas pues van a haber otros temas también muy interesantes. Y la idea es eso, es seguir difundiendo un poco, tratando de que la comunidad de conocimiento en el área de mantenimiento pues entienda mucho mejor todo este tipo de herramientas, cómo se gestionan no solo los indicadores, sino todos los procesos de optimización en mantenimiento, bueno, y tratar también de siempre tener esa balanza entre lo que es el deber ser desde el punto de vista de lo ideal, pero lo que en terreno justamente vas a poder hacer. Y bueno, y también pues muchas lecciones aprendidas, de errores que cometen a veces muchas organizaciones y bueno, y de muchas tonterías también que se terminan vendiendo por allí, que a veces las empresas lo consumen y se dan cuenta que son procesos totalmente ineficientes. Bueno, es tratar de dar esas aclaratorias o esos tips a nivel de las empresas para que mejoren sus procesos de mantenimiento. Gracias, Carlos. A todos ustedes, las charlas son para ustedes. Esperamos entonces que les hayan servido. Les agradezco muchísimo su retroalimentación. Envíenme por correo directamente. Ya estaremos regresándoles pronto el enlace para que ustedes tengan oportunidad de con más calma, escuchar esta intensidad de conceptos que nos regaló Carlos esta mañana. Señores, muchas gracias. Que pasen un buen día. Cuídense, estén seguros y nos vemos pronto. Hasta luego. Saludos a todos.